Bueno, pues como vengo anunciando desde el principio del programa, vamos a conectar con Bulgaria, con Sofía, donde tenemos un cocinero valenciano que está allí deleitando paladares con sus arroces. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo lo llevas todo? Bueno, bona vesprada ya, es bona vesprada. Buenas pradas. Aquí buenos días. Pero bueno, es la 1:04, sí. Buenas tardes. Bien. ¿Qué tal llevas ahí digamos que es una exhibición, ¿no?, de arroces, y aparte también es formación, ¿no?, también para los cocineros, la gente que está por allí trabajando en correcto. Lo que hacemos es 2 semanas de gastronomía del tema de las paellas valencianas, tema de arroces, alicantinos o de la Comunidad Valenciana. Y lo que hacemos, pues esto, estar aquí, enseñamos a los cocineros cómo hacemos los arroces nosotros, porque esto es un restaurante español. Entonces lo que quieren, pues, es practicar con un español, con un valenciano, hacer todo tipo de arroces. Hoy concretamente estamos haciendo el de bacalao con cebolla y coliflor. ¿Lo tienes por ahí? ¿Lo tienes por ahí, sí, que lo veamos? Sí, mira, ahí abajo. ¡Qué ahí bueno! Abajo está. ¡Qué bueno, por favor! ¿Es el que más les gusta a ellos, a los búlgaros, o qué preferencia tienen? ¿No son más de paella tradicional, que es lo que suelen pedir? No, son más de arroz normal y carne, sí, más que pescado. Pescado también hay mucho aquí, viene todo de Turquía, muy bueno, todo de Grecia, muy bueno, del Mar Negro. También hay... Eso te quería preguntar, Carlos, porque normalmente allí nosotros, bueno, yo que soy también de la terreta, muchas veces le ponemos pegas hasta si el agua no es la misma, no va a salir bien. ¿Cómo lo haces te llevas tú tus ingredientes desde España o intentas sustituir por cosas que tienen por allí que más o menos se No, nos tenemos que acoplar a lo que tienen ellos, porque luego ellos se quedan aquí, hacen los arroces que ellos quieren, el agua es buena, el arroz lo traen de Pego, por ejemplo, el aceite también lo traen de España, todo. Lo único que pasa, pues que ellos tienen unos condimentos, por ejemplo, el tema de los garbanzos no les gusta, pues ellos lo sustituyen por otra cosa, y les gusta mucho la patata, y casi todas las paellas pues llevan patata, por ejemplo, el pulpo lleva patata, esta lleva patata, muchas cosas. Es un poco diferente, bueno, son... Hay que adaptarse un poco a adaptarse un poco a los ingredientes que ellos tienen y también un poco a los gustos, ¿no? Transformar los platos a los gustos que ellos tienen, sí, para las tradiciones de ellos. ¿Y sí, cómo se llama el restaurante? ¿Es un restaurante español, dices? ¿Lo llevan españoles, entiendo? No son españoles, son de aquí, son búlgaros. Lo que pasa es que la cocina es española. La cocina es española. Tienen 3 y de los 3, 2 son españoles. Es interesante, gente de... Lo que hacen es típico cocina española. Es interesante eso. Se llama Restaurante Azahar. Azahar. Que me refiero que sea gente de allí que vaya a abrir un negocio, es como si yo me abriera un restaurante por allí, por nuestra zona, y decir, pues voy a hacer cocina búlgara, ¿no? Parece que es un poco más, ¿no? Es difícil de plantear. Yeah. Normalmente son españoles que van y lo montan, pero sí que es verdad que estamos viendo cómo en muchas partes del mundo estamos conectando con cocineros, con camareros que están en restaurantes españoles regentados por la gente de allí, no por españoles que se van y los montan. O sea que eso es un orgullo para nuestra cocina. Este hombre estuvo en Javia, tuvo restaurante en Javia, luego vino aquí y estuvo allí cogiendo experiencia unos años y luego ha vuelto aquí y ahora ya tiene 3 aquí y en la playa, en un sitio, también tiene unos cuantos más. ¿Y qué arroces les estás mostrando por ahí en esta semana? Ya nos has dicho que tienes ahí el de coliflor, pero algún arroz así en especial que digas no es tan típico por nuestra zona y aquí les encanta, o... Encantarle, no, les gusta todo. Yo creo que aquí les gusta todo. Mientras lleve arroz, los fondos también son de pescado, de carne buenos, como los que hacemos nosotros, y les gusta todo. Ya te digo, lo único que hay, los garbanzos es lo único que yo sé que no les pega mucho. Espinaca tampoco. Por ejemplo, el de boquerón no se puede hacer, boquerón, espinacas, no se puede hacer porque aquí no hay boquerón. Sin embargo, pues espinacas sí que tienen, pero no. Hay cositas que no se pueden hacer. Y entiendo que haces paella tradicional, arroz a banda estarás haciendo también. ¿Algún arroz así, arroz al horno del señoret? ¿Algún arroz al horno? Sí.
sin garbanzos, No, claro, la semana que viene. Cazuela, sí. Sí. Todo eso sí que sale todo bien. Aquí, por ejemplo, el arroz al horno no tiene morcilla. No tiene morcilla porque aquí no tienen morcillas. Tienen algo parecido, que es como una especie de salchicha, pero no es el típico arroz al horno de allí. Las tienen que traer, van a ver si piden para traerlas desde España. Ya sería innovar demasiado con las salchichas búlgaras, el hacer arroz al horno. Sí, pero bueno, es lo que les gusta a ellos también, ¿sabes? Bueno, Carlos, ya me has dicho más o menos la hora que tenéis allí, estáis en medio del servicio prácticamente, o vais a empezar ya. Hemos empezado ahora. Pues que nada, muchísimas gracias por entrar aquí. Me ha resultado muy curioso el hecho de que te vayas a dar como, entre comillas, una masterclass, aunque muy intensiva, de arroces de la zona valenciana, de la zona de Alicante, para eso, para un restaurante precisamente regentado por búlgaros, aunque tiene ese sabor nuestro, ¿no? Tiene ese sabor español. Gracias por entrar y nada, mucha suerte por allí. ¿Cuánto te queda por allí? ¿Otra semana más? Sí, hasta el día 24. El día 25 ya volvemos para la tierra. Bueno, pero espero que no se te haga muy largo, ¿eh? Yo creo que lo disfrutarás, ¿no? Cuando son 2 semanitas nada más se disfrutan. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, espera, te voy a enseñar un platito de los de aquí. Esto es este es Víctor, hola. mi compañero. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? De ternera con setas. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué buena pinta! Sí. No sé yo, no me decido yo ahora si por el arroz de coliflor o el de la ternera con setas, ¿eh? Tiene muy buena pinta también. Carlos, un placer, de verdad. Gracias, Ángel. Muy bien. Chao. Un abrazo a todos. Chao. A pasar buen día. Adiós.